Wolfgang Amadeus Mozart, nacido el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, la cuarta ciudad más poblada de Austria, manejada por el Imperio Sacro-Romano Germano, hijo de Leopold Mozart y Ana María Mozart, esposo de Constance Mozart, con quien tuvo dos hijos, Karl Thomas y Franz Xavier. Mozart era un religioso católico. Sus profesiones pueden seccionarse como compositor, profesor de música, organista, violinista, director sinfónico, entre otros. Los instrumentos que interpretaba eran órgano, clavicordio, clavecín, fortepiano, violín, viola y piano. Fallece por causas desconocidas el 5 de diciembre de 1791, a sus 35 años de edad, en Viena, Austria, y su cuerpo yace en el cementerio católico San Marcos. Ahora vamos a adentrarnos en la vida de este personaje y genio de la música. Desde muy pequeño demostró sus grandes capacidades en el manejo de los instrumentos cuerdófonos. A la corta edad de 5 años ya componía obras musicales y las interpretaba para la realeza y aristocracia europea. Algunos de sus maestros fueron Johann Schubert, Johann Christian Bach, Giovanni Battista Martini y su propio padre Leopold Mozart. Muchos de los críticos de la época observaban el esplendor y madurez del estilo que Wolfgang desarrollaba al crecer. Sus composiciones abarcaban desde la luz y la elegancia a la oscuridad y pasión de su visión de la humanidad que presumía Nicolas Till. Cito: parecía redimir a la humanidad con el arte, humanidad perdonada y reconciliada con la naturaleza y la belleza de lo absoluto. A la par de que Mozart crecía, su familia también realizaba viajes alrededor de Europa, buscando nuevos horizontes y mostrándolo a él y a su hermana como niños prodigios. Juntos interpretaron y demostraron su talento a personas muy influyentes e importantes de la época, como José II de Habsburgo, para la familia imperial del Palacio de Eschborn. Iniciaron una larga gira de conciertos que duró 3 años y medio, en donde el pequeño Mozart conoció a grandes músicos y obras de otros compositores. También vio por primera vez a quien sería la influencia más importante a nivel de composición musical. En Versalles, los Mozart tocaron frente al gran monarca Luis XV. La anécdota de este viaje fue la ocasión donde se encuentra la amante del rey, la Madame Pompadour, quien no permitió al niño Wolfgang que la tocara por temor a estropear su traje. En la ciudad de Londres causaron la admiración del rey Jorge III. Durante este viaje, el joven músico compuso su primera sinfonía. En los Países Bajos, deslumbró tocando el órgano y compuso su primer oratorio a sus 9 años de edad. La familia Mozart regresa a Salzburgo el 30 de noviembre de 1776. Después de un año de estar allí, Leopold y Wolfgang viajan a Italia dejando en casa a la madre de Wolfgang y su hermana. Estos viajes duraron desde diciembre de 1769 a marzo de 1771. Estos tenían como propósito mostrar las capacidades de Mozart como intérprete y compositor,
capacidades que madurarían rápidamente. Fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, considerada el centro de erudición musical de la época. El ingreso de Mozart en la academia fue extraordinario, ya que le faltaba mucho para los 20 años, edad mínima exigida por el reglamento de la academia. Su llegada a Roma fue el 11 de abril de 1770, donde escuchó el miserere más conocido como el Salmo 51, el Salmo de David, composición creada por Gregorio Allegri. Esta obra tenía carácter secreto, puesto que podía interpretarse en un solo lugar, como lo era la Capilla Sixtina. En Milán, Mozart escribió la ópera Mitridate Re di Ponto, que fue interpretada con éxito, dando lugar para 2 nuevas óperas. Cada performance del joven Mozart era una exhibición de su virtud con el clavecín y el violín. Se cuenta que ya en esta época podía tocar el teclado con los ojos vendados. Maravillaba a los espectadores improvisando sobre cualquier tema que le proponían. A pesar del gran éxito obtenido con el rapto en el Seraglio en 1782, Mozart compuso poca literatura operística en los siguientes 4 años, produciendo únicamente 2 obras inconclusas. A continuación, podemos evidenciar algunas de sus obras magistrales como: número 1. La Finta Semplice, título originario del italiano, que se ha traducido al español de diversas maneras como la ingenua fingida, la falsa ingenua o la crédula fingida. Es una ópera bufa con música de Wolfgang Mozart y libreto en italiano de Carlo Goldoni, adoptado por Marco Coltellini. Esta ópera fue una especie de fracaso en la carrera de Mozart, en medio de una infancia caracterizada por el éxito y el estrellato. Compuesta en Viena en el año 1768. El lugar donde se realizó el estreno fue en Salzburgo el 1 de mayo de 1769. Obra número 2. Bastián y Bastiana. Fue una de las primeras óperas de Mozart, escrita en 1768, cuando solo tenía 12 años de edad. La historia tiene lugar en una villa de pastores. Es un tiempo no determinado. La pastora Bastiana teme haber perdido el amor de su más querido amigo, Bastián, y decide ir a los pastos para que su rebaño de corderos la reconforten. Es por ello que esta historia tiene un lindo final. Libreto basado en el amor de Bastián y Bastiana. Parodia escrita por Marie-Justine Benoit. Obra número 3. Mitridate, Rey de Ponto. Es una ópera seria en 3 actos con música de Wolfgang Mozart y libreto en italiano de Vittorio Amedeo. Mozart escribió Mitridate mientras se encontraba de viaje por Italia en 1770. Tenía 14 años. Fue su primera experiencia con la ópera seria. Recibió 100 florines y la manutención durante los 5 meses que tardó en componerla. Como el resto de sus primeras óperas, sigue muy de cerca el modelo italiano. Obra número 4. El rapto en el Seraglio. Mozart tenía 26 años cuando la compuso. Se encuentra al comienzo de su carrera como músico independiente en Viena. Logra con esta ópera encabezar la creación de una ópera nacional en alemán. Se estrenó en Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782. Pocos días antes de que Mozart se casara con Constance, el propio compositor Mozart fue quien dirigió la orquesta, por lo tanto la ópera fue un gran éxito. Obra número 5. Las bodas de Fígaro. Es considerada como una de las mejores creaciones de Mozart y una de las óperas más importantes de la historia de la música.
A pesar de recibir muchas críticas en su época, logró grandes éxitos en sus representaciones. Con esta obra comienza la colaboración entre Mozart y Da Ponte, una de las más fructíferas de la historia de la ópera. Las bodas de Fígaro fue de las óperas más representadas en todo el mundo para el periodo 2005 y 2010. Podemos deducir que la existencia de Mozart en la música marcó un antes y un después en su época. Podcast realizado por Marjorie Rey Jaimes para Historia de la Música Occidental.